Y pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Yo este tema que he titulado Familias Sanas. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cuántos? Yo les pregunto, ¿cuántos quieren tener una familia sana? Todo se da. Que el matrimonio esté sano, que los hijos estén sanos, que toda relación esté sana. Entonces, yo creo que esta es una parte muy importante, entender estos principios bíblicos que Dios establece. Y cuando nos apegamos a los principios bíblicos que Dios establece, las cosas van a funcionar, ¿sí? Entonces, bajo esta parte, de nada te va a servir tener éxito en tu trabajo, tener la mejor casa, el mejor vehículo, tener viajes, si tu familia se está destruyendo. Si no tienes una familia, si no están bien tus hijos, si no estás bien con tu cónyuge, podrás tener éxito en muchas cosas, pero si tu familia si en tu familia no estás teniendo éxito, creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, sobre eso quiero hablar un poquito. ¿Cómo se llama el tema? Ok. Y para esto, una de las primeras cosas que tú tienes que entender, y que no importa lo que estés viviendo, yo no sé lo que estás viviendo, pero quiero decirte que las cosas pueden cambiar. Di conmigo, las cosas pueden cambiar. Entonces tu vida, tu familia puede cambiar. Pero para esto hay que acomodar un principio muy importante: prioridades. Di conmigo, prioridades. Ahora, si sabes lo que es una prioridad, entonces sobre esto es lo que tenemos que entender. Y yo lo busqué y dice así: prioridad. Es lo más importante, es lo más esencial, es lo más beneficioso, es lo más necesario. Esa es una prioridad, ¿sí? Lo más importante, lo más esencial, lo más beneficioso, lo más necesario. Pero aquí hay un problema, que a veces estamos poniendo lo urgente que las prioridades. Y yo creo que a veces en la vida vivimos muchas situaciones que es urgente atender esta situación, es urgente atender este caso, pero se nos olvidan las prioridades. Y a veces por atender lo urgente, olvidamos las prioridades. ¿Sí me vas entendiendo? Es poner esto como parte importante. Y antes que todo, ¿cuál crees que sería la primer prioridad? Pues así lo dice, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre ese versículo quiero ir comenzando, si me vas proyectando, Deuteronomio 6:5, porque de allí es entender cuál debe de ser tu prioridad. Tu prioridad no solamente en palabras, porque a veces la gente dice, sí, es que Dios es todo y Dios, sí pues, pero ese es en palabras. Debe de ser en acciones, debe de ser en hechos, debe de ser en conductas, debe de ser en toma de decisiones. ¿En toma de qué? Ahora, ok, vamos a poner esto como parte importante. La prioridad es Dios, ¿sí o no? Pero de repente te llaman del trabajo o llegan allí, te distraen y te vas a venir a la iglesia. Y dices, no, tengo que atender esto. Eso fue urgente. Tu prioridad la dejaste a un lado. Es que tengo que irme a la iglesia y de repente te llegó tu vecino o llegó un familiar. Es que es urgente, tengo que atender, me vino a visitar. Sí, pues, ese fue lo urgente, pero la prioridad la dejaste. No si me están entendiendo. Entonces tienes que aprender a entender que las prioridades las tienes que poner. Y si la primera prioridad es Dios,
Es lo que yo lo tengo que organizar y me tengo que determinar que esa es mi prioridad, que eso es lo más necesario para mi vida, ¿sí? Porque ya te mencioné lo que es la prioridad. Eso es lo más importante en mi vida. Deuteronomio dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el mandato de Dios es que debemos de tener como prioridad ¿a quién? A Dios. Y es amarlo. Es amarlo. ¿Y qué es amarlo? Obedecer. Porque muchos pueden decir: y es que yo amo a Dios, pero ¿cómo estás en tu diario vivir? ¿Cómo estás en tus acciones? Entonces el amar a Dios va más allá que el decirlo, que el expresarlo. El amor se manifiesta. Yo puedo decirle a mi esposa, o tú puedes decirle a tu esposa: te amo, pero ¿cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás conviviendo con él, con ella? Los hijos pueden decir: yo amo a mis papás, pero ¿cómo eres con tus papás? El amor se debe de demostrar. Y se debe de demostrar con hechos, con tu comportamiento, con tus acciones. El amor así se demuestra. Y la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces el amor lo tengo que demostrar. Diga conmigo: demostrar, para que despiertes. Ahora, si tú y yo te vas, bueno, y ahí vemos de que con toda tu alma. ¿Qué es tu alma? Pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad. ¿Sí o no? Con todo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, amar a Dios significa tener la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, y ponerlos en obra, guardarlos, aplicarlos. Entonces ese es el amor. Y si mi prioridad y tu prioridad es Dios, es que dentro de sus mandamientos, dentro de todo lo que establece Dios, es perdonar, es orar, es leer la Biblia, no dejando de congregarse, etcétera. Podríamos mencionar mucho. En eso demuestras que le amas a Dios. El que estés reunido hoy aquí, estás demostrando que ¿qué? Que amas a Dios. El que estés orando, manifiesta que amas a Dios. El que estés diciéndole a una persona que te ofendió: te perdono, ¿estás qué? Amando a Dios. Y así muchas cosas. El que seas un buen esposo, demuestra que eres que amas a Dios. El que trates bien a tu esposa, a tu esposo, eso dice que estás amando a Dios. Entonces, que vivas en la justicia de Dios. El problema, ¿sabes qué? Es que muchas veces creemos que somos más inteligentes que Dios y nos creemos sabios porque decimos: es que yo creo y es que yo pienso. Pero la Biblia es clara que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque hay muchos que se quieren hacer muy inteligentes. Es que yo creo, yo pienso. No, pues. Por eso a veces las cosas no están funcionando tan bien. Entonces, teniendo esta parte como importante, ahora, para poner prioridades en tu vida, tú tienes que empezar a trabajar para ordenarlas, tus prioridades. Y esa prioridad debe de ser primero Dios. Y Dios dice: amarás a Dios. Y el amar a Dios es conocer su palabra y vivirla. Punto. Porque tú puedes tener mucho verbo y decir esto, pero no, es en tus hechos.
¿Cómo vives con tu familia? ¿Cómo vives en el trabajo? ¿Cómo vives en cualquier lugar? ¿Qué es lo que estás viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estás viendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo allá donde estás en otro lugar del estado de Michoacán o del país? ¿No? Allí es donde se demuestra que amas a Dios. Y tú eres responsable de ti. Entonces, para poner prioridades, yo tengo que desarrollar una buena disciplina. Tengo que disciplinarme. Y muchas veces va a implicar sacrificio. Porque muchas veces voy a tener que sacrificar otras cosas por poner mi prioridad, que es Dios. Y muchas veces vamos a tener que sacrificar eso que es urgente. Esas cosas que muchas veces me quieren separar de Dios. Que obedezca a Dios, que busque a Dios. Y las tengo que acomodar. Pero no puedo poner lo urgente antes que mi prioridad. Y mi prioridad es Dios. Y dentro de esa prioridad que es Dios es tener mi intimidad con Dios. Tener mi relación con Dios. Tengo que desarrollar y generar ese tiempo de intimidad y de una búsqueda con Dios. No solamente en oración, sino que también me hable Él, y tengo que desarrollar una disciplina de leer la palabra de Dios. Porque Él es mi prioridad. Y tengo que buscar lo que Él me quiere hablar el día a día, porque todos los días Dios te quiere hablar. Y te va a sorprender que va a haber muchas veces que te abres la Biblia y surgen palabras allí que de repente te golpean o de repente actúan como un bálsamo suavecito que te da tranquilidad y te da paz, que alivia lo que tú pensabas y lo que sentías. Pero es una prioridad que tú y yo tenemos que poner. Es Dios. Pero a veces no solamente decimos que amamos a Dios y nos levantamos y no tenemos nada con Él. Y nada más le decimos a Dios al rato. Ya me tengo que ir al trabajo, es mi urgencia. Pero dejé mi prioridad. Es que tengo que hacer esto. Pues disciplínate. Por eso decía que para las prioridades se necesita ¿qué? Generar una disciplina. Pero a veces dejamos que pase para levantarnos y el sueño y el despertador y le ponemos y decimos ya no alcanzo. Es urgente. Sí, porque allá te pueden despedir o no te van a pagar si no llegas al trabajo. O si no llevas al niño, a la niña y ya no le alcanzaste de darle de desayunar o una torta y ya nomás le daste el dinero y pues me voy. Pues fue lo urgente que tenías que haber hecho. Pero no te disciplinaste para tener tus prioridades en orden. Y tú las tienes que poner. Y por eso nos están afectando y nos está cobrando la factura en nuestra relación con nuestro cónyuge, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Porque no hemos entendido que para tener una familia sana, como todos lo anhelamos, tenemos que ordenar las prioridades. Y para obtener prioridades ordenadas yo tengo que disciplinarme y me tengo que esforzar. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y si a ti te gusta dormirte muy noche, estar viendo películas y te duermes a la 1, es que me desvelé, pues si tú querías verlo, pero disciplínate y esfuérzate en levantarte. Todo requiere disciplina y esfuerzo para poder tener ordenadas nuestras prioridades. Y nada más nos la pasamos quejando, echándole la culpa a fulano y a sutano. No, nosotros. Comienza en mí. Di conmigo, comienza en mí. Es en mí. Es en ti. Entonces tenemos que ordenar ¿qué? Nuestras prioridades. ¿Y cuál es la primera prioridad? Amarás a Dios
sobre todas las cosas. No me interesa lo demás, yo tengo que acomodarlas y tengo que esforzarme y tengo que disciplinarme. Si queremos familias sanas, si queremos un hogar donde nuestros hijos estén bien, pero esa es nuestra prioridad. Ahora, dentro de esta prioridad, y yo te lo enmarcaría así como una llave, es Dios. Pero dentro de lo que manda Dios, empieza a haber varios nombres en la llave. Y ese segundo orden que entra en esa llave que se abre de Dios, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Una llave y abre varias y enseguida es tu cónyuge. ¿Cuál? Tu cónyuge. Para que más o menos lo vayas ubicando. O sea que mi prioridad es Dios. Ya lo acomodé. Y tengo que tener mi tiempo. Y tengo que buscar a Dios. Y tengo que amar a Dios. Pero el amar a Dios también lo manifiesto ¿cómo? Con mi cónyuge. Entonces no, ahí estoy poniendo en la llave como número 1 tu cónyuge. Y eso es amar a Dios. Tu cónyuge. Entonces ni estoy poniendo tus hijos, ni estoy poniendo tu trabajo, ni estoy poniendo el ministerio. Eso sigue más adelante. Entonces tu cónyuge. El problema es que por eso no hay familias sanas, porque están poniendo en segundo lugar o en primer lugar en Dios a sus hijos. Y no son tus hijos. O fueron primeros tus hijos o tu esposa o tu esposo. Y finalmente el día de mañana se van a casar tus hijos y te vas a quedar con tu cónyuge. Porque se dan todo por sus hijos. Yo no digo que no ames a tus hijos. Yo amo a mis hijos. Pero tiene que estar primero mi cónyuge. ¿A quién tengo que amar? A mi cónyuge. ¿A quién tengo que atender? A mi cónyuge. ¿A quién tengo que cuidar? A mi cónyuge. Pero a veces dejamos al cónyuge que haga es que para mi hijo, para mi hija todo. Error. Es tu cónyuge. Y eso es demostrar que amas a Dios. Si tú dejas a tu cónyuge por atender a tus hijos, por amar a tus hijos y cuidar a tus hijos, y tu cónyuge te vale gorro, entonces no amas a Dios. Lo dices con la boca, pero en tus hechos no. El amor se manifiesta, se demuestra. El amor yo lo demuestro amando a mi cónyuge, atendiendo a mi cónyuge, cuidando a mi cónyuge, apoyando a mi cónyuge. Pero hay personas que por eso tienen problemas, porque al esposo o a la esposa la botaron por allá y tú tienes manos y tú te puedes, pues también los hijos tienen manos. ¿Por qué no lo atiendes? ¿Por qué no lo apoyas? ¿Por qué no lo cuidas? ¿Por qué no lo valoras? ¿Por qué no le muestras el amor? Hijos, les amo mucho. Y al cónyuge, ¿por qué no le dices que le amas? Entonces, por eso es que las familias no están siendo funcionales. Las familias están sobreviviendo. Para funcionar una familia, tenemos que acomodar prioridades. Y la prioridad principal es amar a Dios. Y esto, el poner ya a mi cónyuge en primer lugar dentro de Dios, ¿sí? Porque es Dios la parte importante. Y amar a Dios incluye estas cosas. Mucha gente está atendiendo, ya dije, los hijos, o mucha gente se preocupa más por el trabajo que en atender a su esposa,
que pasear con su esposa, con su esposo. Se va con los amigos, se va con las amigas y al último está su esposa o su esposo. Se va con sus padres, se va con, qué sé yo, con la familia y deja al cónyuge. Por eso es que hay problemas. Es que es mi mamá. Nadie te dijo que no es tu mamá, pero ella no es ya tu prioridad. Dejará a padre y a madre. Pero en los hechos mucha gente lo está haciendo erróneamente. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo o a tu esposa que le amabas? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntos, que platicaron sus situaciones? Les da risa de nervios a algunos, ¿eh? ¿Cómo la estás atendiendo? ¿Cómo le estás atendiendo? ¿Cómo te estás relacionando con él, con ella? Queremos familias sanas. Muchas veces nada más se ven para discutir o se ven nada más para dame dinero y dame esto y eso puesto. Pero ya no se tratan como deben de tratarse. Nada más viven bajo el mismo techo, pero aislados, ocupados en sus cosas, en sus proyectos. ¿Eso será amar a Dios? ¿Se ha ido apagando el amor? Pues sí, porque no has hecho lo correcto. Y entonces, ¿qué se trata? De empezar a trabajar para que se encienda el fuego del amor. Porque el amor es una decisión. Y tú decidiste a ese hombre y tú decidiste a esa mujer. Así que a mí no me eches la culpa. Porque a veces vienen pastores que mi esposa, sí pues, pero yo no lo escogí, tú lo escogiste. Yo no lo escogí. ¿Por qué me vienes a decir que es que mi pastor, mi esposo es así, mi esposa es así, así? Entonces, si ya decidiste casarte con ese hombre, casarte con esa mujer, entonces empieza a acomodar, a ordenar ¿qué? Las prioridades. Empieza a disciplinar tu vida y a esforzarte para que las cosas se den. Solitas no se van a dar hasta que tú no tomes una determinación de decir ya, hasta aquí lo estuve haciendo así, pero lo empiezo a hacer de esta manera como Dios manda, no como tú piensas y crees. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios lo dejó muy claro. No hay vuelta. Y si tú sigues poniéndole excusas y pretextos para hacer lo que tú crees, lo que te conviene, o lo que te dicen las amistades o los familiares, pues no van a funcionar las cosas hasta que no lo hagas como Dios dice, porque la Biblia dice que el que ama a Dios guarda su palabra y los vive. Entonces, como Él lo dejó, no hay vuelta. Y entonces la familia va a empezar a tener un cambio. Tu relación con tu cónyuge y con tus hijos van a empezar a vivir un cambio. Pero si las cosas que tú has vivido te están obligando a actuar de esa manera, pues lo tienes que dejar el enojo, lo tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar la venganza, el resentimiento para que las cosas empiecen a cambiar. Porque has luchado y le has dicho, Dios, ayúdame, dame que cambie mi esposo. Y Dios dice, pues cambia primero tú. Que cambie mi esposa, pues cambia primero tú. Empieza a dar pasos. Ayúdame Dios, pues Dios dice, pues empieza a hacerlo. Aplica mis principios. No hay otra. Entonces tenemos que acomodar ¿qué? Prioridades. Y la prioridad es Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y de lo que Dios ordena, mi prioridad es mi cónyuge. Después de esa prioridad ya entraría del 1, el 2, que ahora sí serían mis hijos, mis hijas. Hasta allí entran. Pero no puedo poner a mis hijos y a mis hijas antes que el 1.
porque ya son el dos. Y eso es amar a Dios. Entonces, para que no votes por allá a tu esposo o a tu esposa por otras personas, si no, eso va a generar problemas. Si tú abres a tu esposo o a tu esposa por tus padres, te equivocaste, error. Entonces tenemos que ordenarlo de acuerdo al diseño de Dios. Porque ¿quién crees que inventó la familia? Pues Dios. Él inventó la familia. Él inventó el matrimonio. Y Él empieza a poner las reglas de cómo tiene que funcionar la familia. El tejido de la sociedad. Entonces, sobre todo, pues yo creo que hoy Dios está hablando a los matrimonios y esos que se van a casar o que se acaban de casar. Así van las cosas. No dejes que la familia o tu matrimonio nada más esté sobreviviendo como muchos. Es tiempo de que tengamos familias sanas. Me pones Juan 13:17, por favor. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si sabes estas cosas, si no sabías, hoy lo estás sabiendo. ¿Sí o no? Así que ya no tienes excusa. Si sabéis estas cosas, bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente dichoso. Entonces tu matrimonio y tu vida va a ser feliz, doblemente alegre y dichosa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Si las hicieres, cuando las hagas. Por eso es la urgencia ¿de qué? De ordenar prioridades. Y las cosas van a funcionar. Por eso es que Dios te está mandando, si las hicieres. Que tú oras por tu matrimonio, por tu esposo, está bien. Pero eso no va a cambiar hasta que no las hagas. Y les decía en la mañana, ¿sabes quién sabe la palabra de Dios? El diablo, pero él no las hace. Entonces, si tú las sabes, pero no las haces, no eres bienaventurado. Por eso el matrimonio está funcionando y nada más sobreviviendo y nada más están viviendo porque aparentando por, qué sé yo. Es que nada más te estoy aguantando y a veces hasta ya cuando estás cansado, ya no te aguanto, pues es que ya no estás, nomás están sobrellevando el matrimonio. Hay que acomodar ¿qué? Prioridades. ¿Y cuál es la primera? Amar a Dios. Y dentro de amar a Dios, les hablaba de esa relación enseguida con los hijos que les dije que sería como el número 2 dentro de esa llave. ¿Qué crees que vaya a ser el que ames a tus hijos? Me pones Efesios capítulo 6 y versículo 1, 2. El primer mensaje, ¿a quién se lo da a Dios? ¿A quiénes? Dilo fuerte. No lo quieres decir porque saben que también eres hijo, ¿verdad? No solamente pienses en tus hijos, tú también eres hijo, ¿o no? Hijos, obedecer en el Señor, porque esto es lo justo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos ¿qué? A que nos obedezcan. A nosotros como padres tenemos que educarlos y enseñarlos a que nos obedezcan. Porque esto es lo justo. Esto es lo correcto. Por eso hoy la sociedad está en una situación de cabeza. Porque los hijos hacen lo que ellos quieren. Y para que tú ya no tengas problemas, discusiones con ellos, los dejas hacer lo que ellos quieran. Y a veces hasta amenazan a los padres. Yo hablo de manera general. A que le quede el saco, pues que se lo ponga, ¿no? Pero
A veces hasta chantajean y amenazan. Si no me haces esto, entonces me voy de la casa. Ay, con que no se vaya mi hijo, mi hija. Y los dejan hacer lo que quieran. Me voy con mi abuelito, me voy con mi abuelita, me voy con esto. Y ni te quieren allá tampoco, hombre. Y chantajean de una o de otra manera. Y Dios dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y para enseñar a nuestros hijos con esta situación que estamos viviendo en estos tiempos actuales, a muchas veces hay que disciplinarlos. ¿O no? Mira lo que dice el versículo 2, porque ahí le sigue dando orden. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que nos honren, ¿a que qué? Nos honren, que reconozcan que somos su autoridad, que somos los que les amamos, que somos los que estamos allá al cuidado de ellos, que somos los que les proveemos, que somos los que les damos techo, que somos los que les damos educación, pero que nos vean como ¿qué? Como autoridad. Somos sus papás. ¿Y a quién le está hablando? A los dos, a papá y a mamá. Dice, honra ¿a quién? A tu papá y a tu mamá. Pero muchos jóvenes ya le agarraron la medida a papá o le agarraron la medida a mamá. Porque si saben que si se acercan con papá y le dicen, papá, ¿me dejas ir a esta fiesta? Y te van a decir, no. Ah, pues entonces voy con mamá. O mamá, ¿me dejas ir allá? Tú dile a mi papá, ándale pues vete. Yo le digo acá, no solapes esas cosas, porque ya no lo están honrando. Se han puesto de tapaderas, lo tengo que decir como. Y por eso les está yendo mal. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa. ¿Sabías que hay una bendición de Dios sobre los hijos que saben honrar a papá y a mamá? Hay una bendición. Por eso a veces a los hijos les está yendo mal, porque nosotros como padres lo provocamos por servirles de tapadera muchas veces, y los dos tienen que estar de acuerdo. Por eso es importante la prioridad, que es el número uno, que es el cónyuge. Tienen que estar en la misma sintonía, tienen que estar en los mismos acuerdos, tienen que estar en la misma visión, para que al rato no le tome la medida a uno al otro, el hijo, y se quiera salir con la suya. Yo veo muchos hijos a veces muy groseros con los padres, a veces hasta violentos. No, la Biblia dice, hónralos. ¿Qué es honrarlos? Pues no generarles problemas. Es obedecerles, es apoyarles, es ayudarles. Ayúdales en las labores de la casa, ayúdales en muchas cosas allí en el hogar. Pero a veces los jóvenes se sienten como los patrones y ve, tráeme esto y cómprame aquello y esto y esto, y ven necesidades en la casa y no se comiden por nada. A veces ven la basura, el trapero ahí tirado, hasta pasan y lo patean y no se preocupan por su casa. Les da risa de nervios, ¿verdad? Yo sé que, híjole, pastor, me está leyendo mi casa. ¿Y qué estamos provocando? Mira lo que sigue el versículo 3. Dice, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí viene la promesa. ¿Para quiénes? Para los hijos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso que si enseñamos a nuestros hijos y los educamos, ¿qué les decía que es una disciplina y una prioridad? O más bien una prioridad es una disciplina y un esfuerzo que tenemos que hacer.
No va a ser fácil muchas veces. Hay que disciplinarnos en hacerlo y hay que esforzarnos en que se cumpla. ¿Sí? Y tenemos que hacerlo con los hijos. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Ahora, si yo te preguntara, ¿quieres que le vaya bien a tu hijo? ¿A tu hija? Hay que priorizar y hay que disciplinarnos y hay que esforzarnos que se cumpla como Dios dice. Porque todos somos hijos, pero muchos tenemos hijos también. Entonces hay que aprender a lidiar y cómo voy a lograr ¿cómo quieres que esté tu matrimonio el día de mañana? ¿Cómo quieres que esté tu familia el día de mañana? Eso tú lo vas a decidir. Porque si sabes las cosas que Dios habla y las pones por obras, vas a ser bienaventurado. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir feliz? Y yo te dijera, pues tú me vas a decir, sí, yo quiero ser feliz en mi matrimonio, en mi hogar. Pues hay que trabajarle. Tanto es un trabajo de los padres como es un trabajo de los hijos. Así que no te escapas, hijo. Es un trabajo de ambos. Tanto yo estoy obligado a obedecer a Dios como padre, pero también como hijo estoy obligado a obedecer a Dios como hijo, a Dios como hijo, ¿o no? Entonces es un trabajo, es un equipo. Y yo siempre le he dicho a mi familia que somos un equipo. No es nada más el papá, somos un equipo. Todos tenemos que trabajar por un bien común, que es la familia, que es el hogar. Si queremos tener una familia, bien. Pero muchos papás sienten que ya se les salió de control porque hay hijos muy chantajistas, muy manipuladores. Es tiempo. ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? Necesitas empezar a trabajar cómo estás tratando a tus hijos y cómo están respondiendo a tus hijos. Y si no, con sabiduría de Dios y con la paciencia y con el amor, dales dirección. No trates nada más de imponer y golpear, porque estamos acostumbrados en un estilo de vida y hay que empezar poco a poco, porque hay que sentarse a platicar, hay que sentarse a dialogar, pero también hay que ponerlo en acción. Y cada vez que no se ponga en acción, hay que sentarse otra vez a platicar qué pasó. No solamente a gritarles y insultarles y que al rato venga a pleito otra vez. Pues no, ese es un trabajo de estar allí. Porque a veces solamente es gritar e imponer. No es así. No van a funcionar las cosas. Es empezar a platicar y que lo entienda tanto el esposo como la esposa y los hijos. Pero ¿cómo van a funcionar las cosas si no se sientan a dialogar? La Biblia nos habla bien claro que nos tenemos que poner ¿qué? De acuerdo. ¿Cómo va a llegar a que estemos de acuerdo si no platicamos? A veces solamente queremos llegar a los hijos a decirles y al cónyuge y se genera la bronca. Primero platiquen, lleguen a ¿qué? A estar de acuerdo. Número 4, me pones el versículo 4. Y vosotros padres, ¿a quién le está hablando ahora? ¿Pensás que te ibas a escapar, papá? Mamá. No, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque a veces nada más llegamos a pegar y a eso y lo provocas a ira. Ay. Seamos ¿qué? Sabios, cuidadosos. Llegamos a platicar, a estar de acuerdo. Yo sé que te ganó el enojo, pero cuenta hasta 10. ¿Sí? No provoquen a ira. ¿Quiénes a veces tienen la culpa también? Los papás, por ser agresivos, por ser violentos. Se les salen las palabras hirientes y a veces les duelen más a los hijos esas palabras que los golpes. Y dice, no los provoquen a ira. Porque ¿qué va a pasar?
Si se va enojado tu hijo o tu hija, ay, mi papá ni me quiere, mi mamá es así, y nomás se la pasan hablando de papá y de mamá. ¿Y qué están haciendo? Deshonrándote. No hables mal de tu papá y de tu mamá. Y te das cuenta, por ser así, los estamos provocando a ira y nos están deshonrando. ¿Y qué va a pasar? En lugar de que les vaya bien, les va a ir mal. En lugar de que vivan muchos años aquí en la tierra, van a vivir poco tiempo. Ahora, si yo te pregunto, ¿quieres que le vaya bien? Pues sí. ¿Quieres que vivan muchos años? Sí. Pero que sean dichosos, ¿no? Que vivan feliz. Y para eso me tengo que cuadrar con el que creó el matrimonio, que dice, así tiene que funcionar. Así tiene que funcionar tu hogar. Es que yo estoy acostumbrado así, pues sí, pero esa es la costumbre que te dieron, pero no es lo que Dios dice. Y fíjense, también los hijos pensaban que se iban a escapar, dice, sino criarlos ¿en qué? En disciplina. Los tengo que criar ¿en qué? En disciplina. A ver, si no estás haciendo esto, dame tu celular. Uy, tal les duele que le quites el celular. Pásamelo. Es mío y tú me lo compras, sí pues, pero yo también soy el papá de aquí y esta es la disciplina. ¿Qué es eso? Disciplina. Me decían que me es que usted es el pastor, sí pues soy el pastor, pero también soy tu papá. Así que aquí las cosas así. Pues no, que eres cristiano, pues sí, pues también. ¿Para quién le habló Dios esto? Pues para el cristiano. Y yo tengo que hacer lo que papá dice. Disciplina y amonestación del Señor. No, Dios dice esto. No, pero es que estás anticuado, papá. No estoy anticuado. La palabra de Dios no es vieja. Es para hoy, para mañana y para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca va a pasar. Van a venir modas, pero no todas las modas son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O no? Así que necesitas empezar a trabajar en tu hogar. Dice, híjole, ya sé cómo va a funcionar mi hogar. Ya sé cómo va a funcionar mi familia. Y entonces tú tienes que tener esta visión en mente de decir, así quiero que funcione mi matrimonio. Porque esto lo dejó Dios para todos los matrimonios. No es que mi matrimonio es así, no, Dios lo dejó así para todos los matrimonios de la tierra. Para todos. Para todas las familias de la tierra, ese es el modelo. ¿De quién? Del que lo inventó. Que acá lo hablan de otra manera y que lo quieren manejar ese es otro rollo que yo no digo que no existe, pero eso no es la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de todas esas broncas, problemas, orgullo, enojo, resentimiento. Esta es la verdad absoluta. Que tú estabas acostumbrado de una manera y que eso lo viste hacer y vivir a tus padres, está bien, pero eso no es la verdad. Esta es la verdad. Así que ya no pelees con Dios queriéndolo hacer a tu manera. Hazlo como Dios dice. Punto. Y es como va a ser el hombre doblemente feliz. Va a ser dichoso. Va a ser un matrimonio sano, saludable. Y por consiguiente nuestros hijos van a ser sanos. Y a lo mejor tú me dirás, pero es que mi matrimonio está así. Pues sí, pues. Pero empieza a hacerlo y las cosas van a funcionar. Empieza a hacerlo. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Porque traes un estilo de vida de muchos malos hábitos. Y así estuvimos acostumbrados. Así vivimos con nuestros padres y ahora como que estamos adoptando ciertas cosas de lo que veíamos que ellos vivían. Hay que empezar a cambiarlas. Hay que decir esto sí y esto no. Esto sí, esto no. Y va a ser doblemente feliz tu hogar. Doblemente feliz tu familia, tus hijos. ¿Cómo se llamó el tema? Familia sana. Es un deseo en el corazón creo que de todos
Lo triste es que allá afuera muchos no saben cómo, pero tú sí ya tienes la respuesta, ya tienes la medicina. Ahora tómatela, porque hasta a veces la gente ya tiene la medicina pero no se la toma. Yo me aguanto como los machos. No, no te aguantes, tómatela. Es un mensaje de Dios tanto para padres como para hijos. No hay otra. Y si lo empiezo a hacer, estoy demostrando que ¿qué? Que amo a Dios. Aunque no lo diga, con mis hechos, amo a Dios. ¿Cómo lo demostró Jesús? Haciendo lo que el Padre le había mandado hacer. Él nunca dijo, yo amo a Dios. No, no. Él lo manifestaba haciéndolo, viviéndolo. Demuéstralo. Demostrémoslo saliendo de aquí. Hay un es tarea, sí. Es trabajo, sí. No es fácil. Hay que empezar a romper con muchas cosas que hemos estado acostumbrados, lo hemos hecho a nuestra manera. Hay que luchar, pero con la ayuda de Dios se puede. Con tu determinación y con tu esfuerzo se puede. Con esos tiempos que tengas de dialogar con tus padres, con tu esposo primero, con tu esposa, con tus hijos, se tiene que dar pláticas. Escúchame, las cosas no van a funcionar nada más con que salgas de aquí emocionado, emocionada y diciendo ya sé. Tienes que salir y sentarte, tener tiempos de platicar con tu esposo, con tu esposa, tener tiempo de platicar con tus hijos como padres, para que lleguen a puntos de acuerdo. De otra manera no van a cambiar las cosas. Porque a veces pensamos que el saberlo, decir ya sé, si puedes, pero si no hay acuerdo. Imagínate que tú fueras un patrón, que tuvieras una empresa y le dijeras a las personas, a ver, acomódenme allá, esas cosas allá. Y al rato regresas a revisarles. No, así yo no las quería las cosas. Y todo enojado y gritándoles, insultando. Yo así no las quería, yo quería comer. Sí, pues, pero nunca me dijiste. No hubo un diálogo de decir, ¿sabes qué? Quiero que las cosas me las acomodes de esta manera. Estas cajas rojas las quiero acá en el lado derecho. No las quería arriba, las quería en este lado derecho. Igual también si no platicas con tu familia, con tu cónyuge para llegar a puntos de acuerdo, no se va a dar. Y lo único que te vas es enojar, gritar, señalar. ¿Me están entendiendo? Hay que sentarnos a